Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por este tiempo que nos concedes. Tiempo para bendecir y glorificar tu santo nombre. Oro, oh Dios amado, para que esta sea una noche de salvación, salvación y milagros. Que el que está perdido pueda encontrarte a ti hoy en esta noche. El que en algún momento se haya desviado, que hoy pueda volver a ti. En el nombre de Jesús, ato toda potestad del infierno. Toda obra de las tinieblas están atadas en el nombre de Jesús. Quebranto toda palabra lanzada contra este ministerio y contra la palabra que será predicada en esta hora. En el nombre de Jesús, véngale la confusión a aquellos que encubiertamente han sido enviados por el mismo infierno para perturbar, para distraer. En el nombre de Jesús, Dios eterno, ten misericordia de ellos esta noche. Pero si ellos insisten en perturbar la iglesia y proferir mal contra ella, sea el baldón sobre sus cabezas y caigan por despojo en la tierra de su cautiverio. Declaro la gloria de Dios en esta noche. Declaro el poder de Dios manifestado en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Quiero hablar hoy de las misericordias de Dios. ¿Por qué las misericordias de Dios? Porque dice la Escritura que solo hay dos acusadores. Uno, su propia conciencia, y dos, Satanás. Siempre está acusando al ser humano. Cuando de alguna manera ha pecado, está diciéndole: tú eres incapaz de recibir bendición. De nada te sirve que te reconcilies con Dios. De nada te sirve que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador, porque eres un pecador y no tienes salvación. Y esto impide que muchos se acerquen al Señor. ¿Y cuál es el propósito? Número uno, que su alma se pierda. Y número dos, que mientras usted esté en esta tierra, no reciba las bendiciones de Dios. Mas la palabra dice que Jehová es el que enriquece y no añade tristeza con ellos. El cielo, la tierra y su plenitud son de Jehová. El oro y la plata son de Jehová. Y nosotros somos herederos en Cristo Jesús. Tenemos derecho a las riquezas del cielo. Tenemos derecho a recibir toda la bendición de parte de Dios. Pero para ello debemos tener la certeza del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Cualquiera sea el pecado, cualquiera sea la situación adversa, la sangre de Cristo es suficiente para libertarnos. Yo dije: la sangre de Cristo es suficiente para libertarnos. ¡Aleluya! ¿A qué nos referimos cuando decimos las misericordias? Las misericordias de Dios. Misericordia es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Dios se compadece de nosotros y sus manos están extendidas para brindarnos ayuda, para confortarnos, para abrazarnos, para hacernos sentir que no estamos solos, que Él está con nosotros. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Es tener un corazón solidario con aquellos que tienen necesidad.
Probablemente nosotros podamos pensar en aquellos que tienen necesidad, pero los primeros necesitados somos nosotros. Necesitamos de las misericordias de Dios, necesitamos de su amor, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de su gracia, de su compasión. Todos somos necesitados del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si usted lo cree, diga amén. Aleluya. En Ezequiel capítulo 18 y verso 23. Ezequiel 18 y verso 23. Dice la escritura: ¿quiero yo la muerte del impío? Es una interrogante. Está hablando el Señor diciendo: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor: ¿no vivirá si se apartara de sus caminos? Aunque el hombre esté viviendo en pecado, por muy fuertes que estos sean o muy grandes que parezcan, está diciendo el Señor que si se arrepiente, no morirá. A través del arrepentimiento viene el perdón, y a través del perdón viene la vida. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones del impío, ¿vivirá él? Fíjese que esto es tan interesante, porque hay muchos hombres que son buena gente, son muy buenas personas. E incluso hay cristianos que cuando se refieren a ellos dicen: no, este tiene vida eterna porque este es buena gente. O algunos pecan pero dicen: pero Dios sabe que hace tiempo yo me gané un montón de almas, yo oraba por los enfermos y sanaban. Y es mano del pasado. Pero el Señor dice que si el justo peca, ¿acaso vivirá? Algunas de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El Señor está haciendo énfasis y está siendo claro con nosotros que todos y cada uno de nosotros necesitamos la gracia para la salvación. Muchas veces estamos tan ocupados buscando las cosas materiales que no son malas. Estamos tan ocupados, tan distraídos, queriendo alcanzar fortunas, queriendo alcanzar cosas que vemos por la televisión, por las redes, y nos desenfocamos del punto que es la salvación. Lo más valioso que nosotros tenemos es la salvación. Bueno es tener una buena casa, un buen carro, bueno es tener una buena cuenta, tener salud, tener sus hijos, sus nietos, regocijarnos con ellos, todo es bueno. Pero lo más grande es la salvación. Porque la salvación equivale al precio de la cruz, al sacrificio de Cristo, a la sangre derramada por nuestros pecados. Es lo más sublime, la salvación. Yo dije que lo más sublime es la salvación. Aleluya. La salvación. Pues dice aquí el Señor a través de su palabra: ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose al impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Dios lo confirma una y otra vez, que cuando el impío se aparta del pecado, Dios lo salvará, Dios lo librará,
En el tiempo malo, Dios extenderá su mano y lo levantará, porque no lo dejará caído. Él dice: y no dejaré caído para siempre al justo, sino que lo tomaré de la mano derecha y lo levantaré. Él te levantará, te levantará, te levantará. Aleluya. El precio ya está pagado. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto, ese impío que se apartó de las transgresiones, que se apartó de la iniquidad, dice el Señor, de cierto vivirá. Diga conmigo: vivirá. Vivirá. Nuestro Dios es un Dios que da vida a todo lo que está muerto. Si en el mundo el maligno te oprime, te roba y te condena, y además tus propias decisiones, o sea, tu libre albedrío, provocan que te inclines al pecado, trayendo esto angustia y dolor, ¿cómo entonces, viniendo a Cristo, también estaría Él para restregarte el pecado en tu rostro? No. Dice la Escritura que cuando vivimos sin Dios, vivimos sin esperanza. Pero cuando tenemos al Rey de Reyes del lado nuestro, habrá siempre esperanza en nuestro corazón. Habrá esperanza en cada uno de nosotros. Porque aquel que dijo: de cierto te bendeciré, Él te bendecirá. Él te bendecirá. Él te bendecirá. Porque Él es fiel. Su palabra es sí y amén. Aleluya. Hay seguridad en Él. Hay justicia en Él. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No se canse usted de clamarle al que vive y reina por los siglos de los siglos. Nunca permita que las circunstancias le hagan apartarse de Él. Nunca permita que el pecado de otro lo aparte del Señor. Porque ciertamente algunos o muchos dicen: maldito el varón que confía en el hombre. Y dicen: yo no confío en nadie. Pero también dice: y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Que el pecado de otros no te aparte de Dios. Él ya pagó el precio de tu pecado. Él pagó el precio de tu pecado. Y cuando Él paga el precio de nuestro pecado, el combo viene completo. Él te bendice en todo lo que tus manos toquen. Él te bendice en todo lo que emprendas. Él ensancha tu territorio. Él es bendición tuya y de tus generaciones. Y ciertamente alcanzará a los tuyos, alcanzará a tus hijos, salvará tu casa y hará resplandecer su luz en medio de las tinieblas. El mundo sabrá que Dios está contigo. Su presencia y su palabra estará de continuo en tu boca. No podrás callar las virtudes, no podrás callar lo que Él hace en tu vida, porque será como un fuego metido en tus huesos y tendrás que declarar las grandezas del Señor, las misericordias del Señor. Aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel. Maravilloso es Dios. Y hablando de las misericordias de Dios, quiero que leamos Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Dice la Escritura: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Mire qué poderosa es la palabra y lo que Dios establece para que entendamos. Él estaba bien en la casa de su padre, pero el maligno le introdujo una idea para que él saliera de su cobertura, que era el padre, y lo envió a un lugar lejano, a un lugar donde vas a pecar, pero sabes que nadie te conoce. Te envía a un lugar lejos para que perdidamente vivas apartado de la cobertura del Padre, a merced del maligno. Se fue a un lugar lejos porque el diablo quiere destruirte, apartarte del Padre. Dice Juan 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es una estrategia de Satanás. Muchos salen de la iglesia diciendo, es que no me gustó lo que dijo aquel hermano o lo que hace aquella hermana. ¿A quién sigues tú? ¿Sigues a Dios o a los hombres? Cuando tienes un nuevo nacimiento, cuando has experimentado un nuevo nacimiento, nada de lo que veas te va a afectar, porque Dios te va a dar el discernimiento de lo que debes de hacer. No es acusando, no es vociferando, no es murmurando, porque la murmuración es como pecado de adivinación. La murmuración es rebelión y es sombra y figura de Satanás. Por eso debemos evitar la murmuración, la rebelión. Cuando veamos el pecado de otro, dice la palabra que lo exhortemos con espíritu de mansedumbre, tomándonos en cuenta nosotros mismos, no sea que después estemos en la misma situación. No es para señalar, no es para acusar, sino para levantarlo, sino para orar por el que está caído, sino para levantar al que está desvalido. Eso es lo que Dios espera de todos y cada uno de nosotros. Aleluya. Pero el maligno le metió una idea perversa a este joven, y se fue a vivir a una provincia apartada, oiga, a un lugar apartado, donde no había nadie por él. Estaba solo, sin cobertura, y se fue a destruir los talentos que Dios le había dado, viviendo, dice la Escritura, perdidamente. Viviendo perdidamente. Eso es lo que siempre buscará el maligno, llevarte lejos para que te pierdas. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Visualice usted eso. Está en su casa tranquilo, bajo cobertura, en paz. Pero viene el maligno y le pone un dardo donde le dice, vos ya sos independiente, ya no necesitas de tu padre, pedir la parte que te corresponde y andar a vivir la vida, vivir tu propia vida, porque eso es lo que al maligno le encanta, andar a vivir tu propia vida. Pues nuestra vida no es nuestra, es de Cristo Jesús. Él pagó el precio por nosotros. Aleluya, Él pagó el precio del pecado. Por tanto le pertenecemos a Él y solo a Él. Pero el diablo te dice, anda a vivir tu propia vida, para que el hombre viva perdido. Pero se acabó lo que llevaba. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Oiga bien eso. Después de estar en su casa bien, comiendo bien, vistiendo bien, ahora resulta que lo envían a apacentar cerdos. Para un israelita eso era lo más bajo que podía pasar, que un judío estuviese apacentando cerdos. Y la situación era tan, pero tan difícil,
que dice la escritura, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Qué difícil situación. Comiendo bien, teniéndolo todo, y llegar al punto de desear comer las algarrobas de los cerdos. Pero nadie le daba. Escuche bien. Deseaba las algarrobas de los cerdos y ni eso le daban. Eso es exactamente lo que produce el pecado. Es el precio del pecado que produce abandono, rechazo, porque se está a merced del maligno. Cuando uno se aparta, cuando el hombre se aparta de Dios y vive perdidamente, y después llega a situaciones tan difíciles donde nadie le puede extender la mano, el maligno se goza. Pero Jesús sigue con las manos extendidas. Jesús sigue con las manos extendidas. No importa qué tan bajo hayas llegado o qué tan bajo hayas caído, sus brazos están extendidos. Él está dispuesto a perdonarte. No importa cuánto mal hayas hecho, Él está dispuesto a perdonarte. Aleluya. Aleluya. Qué terrible es cuando el maligno nos saca de la cobertura del Padre. Y por un tiempo pareciese que andamos bien. Hoy sí, estoy viviendo mi vida. Pero de repente o de pronto se encuentra en abandono. Se encuentra que lo rechazan, porque el maligno está haciendo feria con usted. Pero las misericordias de Dios son tan grandes. Quizá hay aquí alguien que está pasando situaciones difíciles y se siente indigno de recibir a Cristo. Se siente indigno de recibir las bendiciones de Dios. Pero las bendiciones y la salvación no se alcanza por lo que nosotros hacemos o hayamos hecho, sino por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Satanás vio que la sangre que vertía por el madero, dijo: lo vencí, lo vencí, lo vencí. Pero él no sabía que esa sangre es la que nos limpia, esa sangre nos redime, esa sangre nos restaura, esa sangre nos salva, esa sangre nos sana. Es la sangre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Si es para mí, gracias. Si es para el Señor, levante las palmas y apláudale fuertemente al que vive y reina. Oh, Él es el Todopoderoso. Aplauda al gran yo soy, al sublime, al que era, al que es y al que ha de venir. Aleluya. En Isaías capítulo 54 verso 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. Es posible que hayas estado clamando a Dios, no sé por qué, Dios lo sabe, y no has tenido respuestas. Todos los que venimos y los que tenemos propósitos en Dios, habrá un tiempo de prueba, habrá un tiempo de formación. Pero Dios dice: por un breve momento te abandoné, por un breve momento, pero con gran misericordia, con gran compasión te recogeré. Aleluya. Bendito sea su nombre. Yo dije: bendito sea su nombre. Este versículo es parte de una promesa de Dios, de una promesa de Dios a su pueblo, que se traduce a menudo como un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo para aquellos que se sienten abandonados.
o en dificultades. En el próximo versículo dice: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Hay momentos difíciles en la vida, pero más grande es el amor de Cristo, más grande es su compasión, mayor es su poder. No hay nada imposible para Él. Hay cosas que a nosotros parecen imposibles como seres humanos, pero para Dios no es imposible. Lo que es posible para el hombre, o lo que es imposible a los hombres, posible es para Dios. Posible es para Dios. Y yo declaro en el nombre de Jesús que aquello por lo que habías estado clamando, Dios lo hará. Dios lo hará. Dios concederá las peticiones de tu corazón. Declaro por el poder de la palabra que los cielos se abren para ti, que los cielos se abren para tus generaciones. Declaro en el nombre de Jesús que la gracia de Dios vendrá sobre ti, que un espíritu de consejo te abrazará. Declaro por el poder de la palabra que personas que no conocían te buscarán, te buscarán, te buscarán, irán y te pedirán consejo, porque Dios está y estará contigo. Aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Qué maravilloso es Dios. Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. En Cristo Jesús no hay nada perdido. Todas las cosas tienen propósitos en nuestras vidas. Es probable que haya personas que dicen: solo a mí me pasa esto. Cuando están pasando dificultades, creen que solo a ellos les pasa. Dice la Escritura que hay millones en el mundo que están pasando dificultades, pero Dios es el mismo y Él está sentado en su trono. Aleluya. Él está en su trono y Él tiene compasión de los que le buscan, de los que le creen, de los que le esperan. Él es un Dios compasivo. Volvemos a la Escritura y dice: el pródigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan. Oiga eso. ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Levante su mano derecha y diga: me levantaré. Pero fuerte: me levantaré. Me levantaré. Aleluya. Y más allá de eso, no se trata solo de decir me levantaré, sino hacerlo. Porque hay quienes tienen muchas ideas, pero nunca las concretan porque no las ponen en práctica. Y solo ven el paso de los triunfadores. Y ven a alguien en la televisión cuando predica y hace milagros: yo quiero ser como él, pero no quiere pagar el precio. Todo tiene un precio. Pero si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un diseño para tu vida. El que te trajo aquí, Él te levantará. Nunca permitirá que seas avergonzado, porque Él pelea y ha peleado tus batallas. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Los dones y los llamamientos son irrevocables. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Yo dije: tú tienes un llamado de parte de Dios. Y Dios te ha dado dones, pero quiere que los uses para bendecir a su pueblo. Este hombre dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como un jornalero.
Esta es la acusación del maligno y del pecado. No soy digno. No me lo merezco. Pero hay algo que se llama la gracia. La gracia es el favor no merecido. La gracia es aquello que Dios te dará, no porque lo merezcas, sino porque Él pagó el precio para que tú y yo seamos bendecidos. La gracia de Dios es suficiente. Su gracia abre puertas. Su gracia nos hace favorables a cualquier situación. La gracia, porque por gracia sois salvos. Y levantándose vino a su padre. Cuán necesario es que cuando hemos estado apartados o hemos estado apartados del Padre, nos volvamos a Él. Solo en Él hay seguridad y solo en Él hay salvación. Mire qué tremendo, qué maravilloso. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo estaba esperando, así como Dios te está esperando a ti. Y no lo estaba esperando para castigarlo. No lo estaba esperando para reprocharle y decirle: mira, ¿por qué te fuiste? No tenías por qué irte. ¿Por qué saliste de mi cobertura? No. Sino que dice la Escritura: fue movido a misericordia. La misericordia de Dios está aquí en este altar. Dios quiere hacer misericordia contigo. No importa qué situación estés o hayas pasado, Dios quiere hacer misericordia contigo esta noche. Qué maravilloso. Cuando aún estaba lejos, el padre lo estaba esperando. Mientras el hijo se daba la gran vida en el mundo, mientras andaba derrochando todos los bienes que le habían entregado, mientras vivía perdidamente, el padre lo estaba esperando. No importa cómo hayas andado tú, Él te está esperando. Y te está esperando no para castigarte, sino para abrazarte, para confortarte, para que sientas la seguridad que solo se puede sentir al lado del Padre. Me gusta cuando dice: y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Porque el Padre ama, el Padre protege. Tenemos que asegurar nuestro lugar al lado del Padre. Cuando estamos ahí bajo esa cobertura, bajo el cobijo del Padre, el maligno no puede tocarnos. Es probable que en algún momento te desvíes, pero ahí está el báculo del pastor atrayéndote nuevamente, o a través de la palabra: y conmigo, vuelve, vuelve, vuelve. Porque no quiere Dios que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y ninguno se pierda. Ninguno. Nunca escuches la voz del maligno cuando te dice: ya no tienes salvación, porque no es cierto. En Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna, en Cristo hay redención, en Cristo hay bendición. En Cristo Él es el Señor de tu vida, de nuestra vida. Él es el Redentor, Él es el gran conquistador. Bendito sea su nombre. ¿Qué significa me levantaré? Significa lo que dice en el verso 21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es me levantaré. Es reconocer el pecado en nuestra vida. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la misericordia del Padre
el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Dios quiere quitarte esas ropas harapientas. Quiere ponerte el anillo de la autoridad, porque tú tienes identidad en Cristo Jesús. Yo dije: tú tienes identidad en Cristo Jesús. Es identidad que el maligno quiere quitarte, para que andes por el mundo vagando sin identidad. Pero Dios, aunque te hayas apartado, Él extiende su brazo, Él te espera, Él te abraza y te dice: hijo mío, bienvenido a casa. Y te quita estas ropas sucias, harapientas, apestosas, y te viste con ropas nuevas, porque hace de ti una nueva criatura. Hace de ti una nueva criatura. Y te da la autoridad, y te da el calzado en sus pies, que es el apresto del evangelio. Porque Dios te ha llamado con propósitos, y dijo: traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Es que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Aleluya, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta porque dijo: porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Así hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Quizás alguien lo vea livianamente cuando se hace el llamado y una persona viene al frente. Quizás alguno lo vea livianamente, pero en el cielo hay fiesta. Allá hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados preguntó: ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Escuche bien eso. Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aleluya. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No importa qué tan sucio andes, las misericordias de Cristo son suficientes para limpiarte. La sangre de Cristo es suficiente para sanarte. Y el sacrificio de la cruz es suficiente para salvarte.